Sí, mira, quiero que observes bien este video y me digas qué te parece. Puede ser cualquier cosa, pudo ser una persona. Observa los movimientos de mi hija de 4 meses. Miren, ahí está observando, ahí Ayun se asomó algo. Vean, may nakasiris. Ay, vean lo extraño que el color de piel que tiene eso, vean. Y mi hija ahí está alterada y si se dan cuenta, no deja de mirar hacia el portón. Vean, mi hija está mirándolo. Ahí se volteó y eso se desvaneció. Mula sa kuhang ito ng kanilang CCTV, makikita mula sa labas ng kanilang gate ang paglitaw ng isang imahe ng animoy isang tao na sumisilip sa kanyang anak at asawa